Buonasera, querido pueblo, buonasera. Les traigo un nuevo video corto para hablar de un tema que está picante en estos días tras el debut de este domingo de la Juventus en la Serie A contra el Parma, en el cual tuvimos una victoria de 2-0. Pero este video nace de un momento puntual de ese partido, que es en el segundo gol de la Juventus, cuando Joao Mario, Yildiz y Vlahovic hacen una gran jugada en el contragolpe, una carrera tremenda dirigida por un gran Kenan Yildiz que jugó un partidazo, y un Dusan Vlahovic cerrando el partido con el 2-0, pero con una celebración muy polémica. El jugador, como ustedes pudieron ver, se va hacia la curva norte, levanta los brazos de una manera bastante arrogante, y es una curva donde, como ustedes sabrán, ahí se encuentran la parte de las familias, niños, y es un gesto que a muchos ha molestado, pero a otros también lo han tomado como que Dusan está demostrando su nivel. Y creo que el jugador ha sido tema de polémica en estos últimos días. En la pretemporada también nació esta polémica tras los abucheos que el mismo estadio le dio a Dusan. Y por eso hago este video con esta pregunta de: ¿Dusan Vlahovic es una víctima de todo este caos que le está, de tanta crítica que tiene encima, o él es el culpable de todas las críticas que le están cayendo y le están lloviendo con mucha fuerza en este momento a Vlahovic? En este caso yo pues voy a externar mi opinión, y me gustaría leer en todos los comentarios de este video para saber qué opina el pueblo acerca de este tema que se ha vuelto polémico. Y quiero arrancar desde el momento que Dusan llega en el 2022 en el mercado de invierno, que aparece como aquella gran revelación de la Fiorentina, un jugador que venía rompiéndole en la Fiore, que venía anotando goles a diestra y siniestra, que en ese momento creo que competía con la bota de oro con Haaland, y era el gran goleador, la gran revelación. La Juventus decide lanzarse a hacer esa compra que muy pocas veces se miran en Italia, de esa cantidad de 70 y pico millones de euros en el mercado de invierno. Es algo muy raro. La Juventus hace ese movimiento, hace ese riesgo, deciden comprar al jugador, le dan un contrato con un salario que va incrementando temporada con temporada, y que también llega al punto de quiebre con la afición cuando sabemos de que su contrato esa temporada son 12 millones de euros al año, y el jugador no ha rendido lo que esperaríamos o lo que un jugador que cobra ese salario debería de rendir. En este caso empieza la debacle con un jugador que arranca de una manera espectacular, con gol en su debut, con buenas jugadas, con gol en Champions contra el Villarreal, un gran gol que anota, y empieza con la número 7 en la espalda en ese 2022 a ser un jugador relevante y que nos ilusionaba que teníamos a un nuevo goleador en nuestro equipo. Llega la temporada siguiente, todavía con un Massimiliano Allegri al mando de la Juventus. Dusan, irónicamente, con todas críticas, a veces es el mejor nivel que rindió esa temporada, comparando hasta el momento, el día de hoy. Con Allegri muchos criticamos que la forma de jugar de Max terminó matando a Vlahovic, que esa forma tan defensiva no le permitía a Dusan brillar como debería, y que no le daba el fútbol alrededor de él para que él se convirtiera en ese killer que él era prácticamente, que venía demostrando en la Fiorentina. Bueno, el ciclo de Allegri, como ustedes saben, termina, se anuncia la llegada de Thiago Motta. Todo el mundo decía que con Thiago Motta y su fútbol de movimiento de balón rápido, espectacular, Vlahovic iba a explotar, iba a volver a rendir como en la Fiorentina, iba a ser el jugador temido como centrodelantero de la Juventus por todos los equipos de la Serie A y cualquier equipo que se los topara enfrente. Y nuevamente se da un fracaso donde Vlahovic anota un gol y se falla 2, 3 ocasiones clarísimas enfrente del arco, y empiezan a nacer las críticas a Vlahovic. El ciclo de Thiago Motta termina. Dusan Vlahovic con Thiago Motta termina siendo banca cuando un Kolo Muani llega a la Juventus en enero, lo banquea desde el momento que Kolo Muani llega. Kolo empieza a hacer goles, lo que no teníamos con Vlahovic, y la relación con Motta es prácticamente nula en ese sentido. Motta termina siendo despedido, y entonces llega Igor Tudor, un hombre que sabíamos que lo admiraba mucho, que cuando estaba en el Verona ya había hecho comentarios, y también en la Lazio, acerca de Dusan Vlahovic como uno de los mejores delanteros de la Serie A, incluso por encima de Osimhen, que aquel entonces estaba en el Napoli rompiéndola. Igor Tudor le da la oportunidad del día 1.
Tudor banquea a Kolo Muani, que venía rompiendo, y coloca a Vlahovic titulares del partido número 1, y Vlahovic no rinde lo que debería rendir. Llegando al punto que en esos 7 partidos que Tudor dirige en el cierre de la temporada, quien se queda con la titular es Kolo Muani, demostrando nuevamente que estaba por encima de Dusan Vlahovic. Y aquí empieza el caos, donde todos decimos, ¿será que Dusan Vlahovic merece 12 millones de euros? ¿Será que Dusan Vlahovic es el delantero killer que él cree que es? Porque yo creo que el problema de él, a mi perspectiva, es lastimosamente el ego. Dusan Vlahovic, a palabras del Capi, que siempre me quedo con esa frase también de él, es un jugador bien sencillo de marcar. ¿Por qué? Porque a Vlahovic no requieres llegarle a hacer una marca específica encima con un defensa o 2 defensas. Con Vlahovic sencillamente tienes que ir a molestarlo en el partido, porque si Dusan anímicamente se cae en el partido, que es algo bien sencillo de lograr, Vlahovic se pierde y se convierte en un jugador que en cancha, cuando un compañero el balón no se lo da o se lo da mal, le grita o regaña. Y entonces se convierte en un problema en la cancha más que un aporte, porque es un jugador que mentalmente se pierde de una manera, pero increíblemente rápido. Y ese es el gran problema de Vlahovic a mi perspectiva. Dusan creo que tiene un talento espectacular. Para mí el jugador tiene un talento espectacular, pero mentalmente no está diseñado para jugar en la Juventus. ¿Por qué? Porque la presión de la Juventus, obviamente, no es la misma que estar en Fiorentina. Estás jugando en el mejor equipo de Italia. Es el equipo que siempre busca tener leyendas. Cuando tú ves el historial de jugadores que han pasado por la Juventus, de jugadores que han vestido esta camiseta y jugadores y delanteros, si quieren verlo así, como David Trezeguet, como Gianluca Vialli, y nos vamos más para atrás a ver cada leyenda que ha vestido esos colores y que la ha roto como Bianconero, el peso y la presión que Vlahovic lleva encima es bastante alta. Y Dusan no ha estado a ese nivel, a mi perspectiva no ha estado a ese nivel. Sus estadísticas no distan mucho de lo que dio en Fiorentina. En Fiorentina jugó 108 partidos y anotó 49 goles. En la Juventus, 146 partidos con 59 goles anotados. No es tanta la diferencia, creo que es el mismo rendimiento, pero obviamente un jugador que le paga 75 millones de euros para traértelo, que te traes a un jugador que ahora está cobrando 12 millones de euros, lo mínimo que esperaría serían 25 goles por temporada, lo mínimo. Y Dusan no ha marcado esa gran diferencia, no ha llevado esa bandera. Y yo te diría, o le diría a cualquiera, ok, se entiende que Vlahovic no meta tanto gol y se podría validar el hecho que sea un jugador importante en cancha sin gol si fuera un líder de este equipo. Pero lastimosamente no es un líder y al contrario de ser un líder, está volviéndose una persona tóxica en el vestuario, a mi perspectiva. Siento que se le subieron los humos, él considera que es un delantero top y tal vez sí lo es o lo puede llegar a ser, pero en este momento Dusan Vlahovic no es un delantero top, pero él considera que es un delantero top. Se le avisó esa temporada que no se iba a contar con él, que se buscara otro club, y creo que un jugador con una mentalidad ganadora, si sabes que en este club no te quieren y tú buscas tu crecimiento deportivo, hubiese buscado otro club. Llegaron propuestas para que él se marchara de la Juventus a cualquier otro club donde él pudiera seguir explotando su talento. Máxime que tenemos a puertas un mundial, pero no, Dusan Vlahovic prefiere quedarse en la Juventus esta temporada a cobrar su último año de contrato, que es el más alto en el club. ¿Para qué? Para ganar la mayor cantidad de dinero posible. Eso, a mi perspectiva, lo hace ver como un mercenario que solo está ahí buscando lastimosamente la plata. Y obviamente todos sabemos que el romanticismo del fútbol de antaño ya no existe. Aquellos jugadores que jugaban toda una carrera en un club ya no existe, ya no se ve. Nosotros tuvimos un ejemplo grandioso con jugadores de la talla y obviamente la gran leyenda Alessandro Del Piero, Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini, jugadores que dieron su todo en la cancha, que no venían y exigían millonadas de sueldo, sino que jugadores que se mataban en la cancha, que cuando algo les caía pesado, no se venían a desquitar contra la afición o a querer demostrar un sentido de superioridad contra el club. Y eso lo dejo bien en claro. ¿Por qué? Porque ningún jugador está por encima de la Juventus. Lo que Dusan Vlahovic hizo este domingo, a mi parecer, y yo creo que tal vez algunos no estén de acuerdo porque he leído comentarios,
donde dicen Dusan callando bocas, es lo que él necesita para que vean que es un gran jugador. Listo, ¿quieres callar bocas? No celebres así, haz tu trabajo, haz goles, haz lo que se te tiene en el equipo para hacer, sé un líder en la cancha, ve y busca, ve y haz las jugadas que te tiene que hacer para meter los goles y celebra con el equipo, abraza al equipo. No vayas a querer decir a la afición que tú eres la bandera de este equipo y el principal, porque señores, la bandera de este proyecto no es Dusan Vlahovic, la bandera de este proyecto es un joven turco que es Kenan Yildiz, que es un chico que sí se representa con la bandera de este equipo, que cuando comete su error la temporada pasada, donde lo expulsan, sale a pedir disculpas públicamente y cuando regresa es un completo monstruo futbolísticamente hablando y es el que nos impulsa a llegar al objetivo de la Champions, que en el último partido ustedes lo veían cojeando al jugador en el minuto 90 y dando trotes hasta no más dar. Sin ir más lejos, en este partido de debut, si ustedes lo vieron, él tenía un moretón en la pierna y cuando sale de cambio se le ve en la banca con sangre en la rodilla. Y ese mismo chico al minuto 75, cuando cae el segundo gol, se pega un pique monstruoso hacia adelante con un partido casi cerrado, con un partido donde ya estaba cansado, que había corrido mucho y da una gran asistencia. Eso es un líder. Otro gran líder, Gleison Bremer, que te lo entrevistan al principio del partido y él mismo dice, no es que yo vuelva y ya por eso ganamos el Scudetto. No, somos un equipo. Ahí está el liderazgo. Pero a Dusan no lo hemos escuchado decir esas palabras. No lo hemos escuchado poner a la Juventus por encima de. Él se pone por encima de la Juventus. Y eso es inaudito. ¿Por qué? Porque la Juventus no necesita de jugadores divas en el vestuario. Esta Juventus está generando un vestuario sano, un vestuario que sea unido. La temporada pasada con Thiago Motta lo que nos termina matando y nos termina acabando la temporada es un vestuario roto donde no habían líderes y los egos estaban volando por todos lados, incluyendo el mismo ego del técnico. Y lastimosamente eso no funcionó y vimos el fracaso que tuvimos. Ahora, Vlahovic, en vez de tomar el liderazgo, si él se quería quedar en la Juve y de verdad ser la bandera, primero hubiera aceptado la renovación a la baja. Un punto que el club te lo está pidiendo, lo podrías haber aceptado entendiendo la situación del equipo, quieres ser bandera, haces la renovación, vas y das lo mejor, se busca sacar una buena temporada donde se ganen títulos y después se te sube el sueldo tranquilamente cuando la Juve ya esté otra vez a una etapa, a un nivel otra vez alto. Pero no, Dusan decide que no, que él no va a renovar, que él no le interesa, que se le pide salir del equipo para poder ayudar al equipo y tampoco, él quiere cobrar su dinero, él quiere cobrar su salario y él quiere gritar a la afición en la cara y decirle, yo soy un gran jugador. Pues no, señor Vlahovic, usted no ha demostrado el talento que tendría que demostrar o por lo que se le está pagando. Un jugador que gane 12 millones al año debería anotar por lo menos arriba de 25 goles por temporada. Y Dusan en este momento no entra ni en el top 10 de los mejores delanteros de Europa. A mi perspectiva, lo veo así. Que tiene el talento para hacerlo, lo tiene. Es un gran jugador, tiene una mentalidad lastimosamente mala y es un jugador de cristal en la cancha y psicológicamente hablando. Es un jugador que tú le golpeas 2 veces, se cae y empieza a gritarle a los demás jugadores y tus compañeros, cuando no es así como se tiene que jugar. La Juventus no necesita a estos jugadores. La Juventus no necesita que un jugador la lleve. Los jugadores necesitan a la Juventus para ser leyenda. ¿Por qué? Porque la Juventus es el mejor club del mundo, sencillo. Y aquí vienen los mejores jugadores del mundo y los que no quieren estar en la Juventus y no triunfar, sencillamente la puerta está abierta. Hay jugadores que hemos visto que no aguantan la presión. Un ejemplo, Carlitos Tevez es un ejemplo claro de lo contrario, que se aguanta la presión. Desde el día uno entendió su rol con la 10 en la espalda y se mató en cada partido. Son jugadores que tal vez no son, o no han crecido con la parte de la juventinidad encima, pero llegan, entienden, respetan y dan lo mejor y no se ponen por encima en ningún momento del club. La Juventus, bueno, ningún jugador está por encima de la Juventus. La Juventus hace a las estrellas, no los jugadores hacen a la Juventus. No, 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 porque no importa cuánta historia pase, cada año vendrán jugadores nuevos, vendrán técnicos nuevos, vendrán directivas nuevas, como hemos visto, y la Juventus nunca se moverá, porque la Juventus no son directivos, no son jugadores. La Juventus es un club donde los jugadores llegan
para hacerse un nombre. Pero la Juventus no necesita de un jugador para hacerse un nombre. La Juventus, su nombre está grabado en oro y eso nunca se va a borrar. Así que Vlahovic está actuando de la mejor manera y a mi punto de ver, tiene que irse. Lo mejor para él es que tenga que irse y si en dado caso Dusan se llegase a quedar, lo mejor que puede hacer el club es sentarlo, tenerlo como la segunda opción, tercera opción si llega Kolo Muani y que si en dado caso se requiere que entre a jugar un partido, que entre, pero que él sepa que la mejor opción, la primera opción, perdón, no lo es. ¿Por qué? Porque ha decepcionado a muchos de los que teníamos esperanza de él y me incluyo porque el día que él llega para mí era un fichajazo, para mí le iba a romper, ves jugando muy bien, iba a ser un jugador de elite, con Gildis iban a ser una pareja impresionante, pero no, el ego le ganó y para mí Vlahovic no es una víctima. Vlahovic no es una víctima, él creo que tiene la culpa de este hate, de esos silbidos que le dieron y su reacción ante la curva fue, a mi parecer, una bofetada a la Juventus y la Juventus no puede permitirse jugadores que irrespeten los colores como lo está haciendo, porque la Juventus no necesita de jugadores así para seguir siendo la Juventus. Él podrá ir a cualquier lado del mundo, podrá irse a cualquier equipo, podrá ir a romperla a cualquier otro equipo, no importa. La Juventus no dejará de ser la Juventus y la Juventus volverá a ganar, con o sin él, no importa, no afecta. Entonces, esa es mi opinión y creo que así lo va a tomar como Lee porque él lo ha hecho del día uno. Primero está la Juventus, eso me ha gustado mucho de esta nueva directiva y considero que sí será. Creo que la etapa de Vlahovic definitivamente está acabada, ya sea en esa semana que nos resta de mercado o en enero, pero su etapa en Juventus acabó y es un jugador que fue para mí un flop, un fichaje malísimo y un jugador que quiere ser un top, que se cree un top y que no lo ha demostrado. Entonces, chicos, los leo en los comentarios a ver qué opinan, a ver si ustedes están de acuerdo con mi opinión, si no están de acuerdo con mi opinión. Eso es lo bonito de esta comunidad, para compartir sus opiniones, para saber ustedes qué piensan, cómo lo ven, qué sienten si Vlahovic debe quedarse, debe quedar una oportunidad más, si su celebración fue solo un gesto de sacarse la presión de encima y estaba bien hecha, o lo ven como lo veo yo, un gesto de arrogancia que no era el momento de hacerlo y cómo hacerlo, creo que es la peor manera. Si ustedes opinan lo mismo, coméntenlo, compartan este video, únanse a toda la comunidad de Pueblo Juve y pues ha sido un gustazo estar una vez más en estos videos cortos, espero que les guste y chao Pueblo.